y la práctica la estamos calificando, ¿no? Y en qué consiste en revisar una parte del temario y hacer su exposición a través del Zoom, ¿no? No, del Meet en este caso. Entonces, no se descuiden, jóvenes, que ahora por lo menos han entrado 36 a la clase, ¿no? Porque generalmente entran 30. Y yo creo que el examen, una pregunta, ¿están tomando exámenes? ¿Ya están dando exámenes? ¿Cómo está programado todo esto? Todavía no, doctor. De algunas materias sí, pero depende. Ya, a ver, vayan pensando en una fecha. Yo creo que sería los primeros días de noviembre, ¿sí? A ver, vamos a ir viendo eso. Bueno, entonces está abierto aquí la clase. Los que han preparado alguna parte del temario, por favor, Buenos días, doctor. buen día. ¿Será que puedo presentar? Beizaga, ven cachito, ya has presentado, ¿no? ¿Qué Sí, número soy la es? número 13. Sí, tienes una presentación. Esta sería la segunda. De Sí. todas maneras, un segundito. Los que no tienen la práctica y están listos, por favor, prepárense. Van a hacer la práctica después de Sydney. Muy bien, Sydney, ¿de qué nos vas a hablar? Eh, sobre la gastritis. Hoy es 20. Sí, seguí nomás. Ya. La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica. Eh, es muy frecuente en el conjunto de la población y sobre todo en las personas de edad media o avanzada. La inflamación de la gastritis puede ser superficial o poco nociva, o penetrar profundamente en la mucosa gástrica y provocar una atrofia casi completa de sus glándulas. En algunos casos, la gastritis es aguda, intensa con ulceraciones mucosas debido a la propia secreción del estómago. La causa de la gastritis, bueno, las causas pueden ser gastritis de estrés, los pacientes con enfermedades graves, específicamente aquellos ingresados en las unidades de cuidados intensivos, gastritis por tóxicos, antiinflamatorios, alcohol, cocaína, enzimas producidas por el páncreas, reflujo biliar. Todos estos factores, mediante distintos mecanismos, originan un aumento en la secreción del ácido gástrico o superior al que las propias células de la mucosa pueden tolerar, y produciéndose la irritación de la, de la mucosa. Gastritis producida por Helicobacter pylori es una bacteria que infecta la mucosa del estómago, produciendo en ocasiones ulceraciones o algunos tipos de gastritis. Ya. Eh, la barrera gástrica y su superación en la gastritis. La absorción directa de los alimentos a partir del estómago suele ser escasa debido sobre todo a dos características especiales de la mucosa. Uno está tapizada por las células mucosas muy resistentes que secretan un moco viscoso y adherente. Las células epiteliales adyacentes tienen uniones estrechas entre ellas. Eh, ya, creo que sí, ya. De la barrera gástrica es tan resistente a la difusión de los iones de hidrógeno en concentración muy elevada en el jugo gástrico, alrededor de
alrededor de 100.000 veces más que en el plasma, apenas traspasan ni siquiera en cantidad mínima el moco del epitelio para llegar a la propia membrana epitelial. La gastritis crónica puede producirse por gastritis y pérdida de secreciones del estómago. La mucosa de personas con gastritis crónica se atrofia progresivamente hasta, hasta que la actividad glandular disminuye mucho o desaparece por completo. La ausencia de secreciones en la atrofia gástrica lleva a la acloridria o en ocasiones a una anemia perniciosa. Ya. Ya. Ya, la cloridria significa que el estómago ha dejado de secretar ácido clorhídrico y se diagnostica cuando el pH de las secreciones gástricas no disminuye tras una estimulación máxima por debajo de 6.5. Acloridia quiere decir disminución de la secreción del ácido. Cuando no se secreta ácido, tampoco suele secretarse pepsina. Pero incluso en el caso contrario, la ausencia de ácido impediría su función, ya que la pepsina necesita un medio ácido para su actividad. La atrofia gástrica puede provocar anemia perniciosa. Las secreciones gástricas normales contienen una glicoproteína llamada factor intrínseco, sintetizada por las mismas células parietales que producen el ácido clorhídrico. Debe existir factor intrínseco para que se absorba adecuadamente la vitamina B12. En el ion, este factor intrínseco se combina con la vitamina B12 en el estómago y la protege de la digestión y de la destrucción a su paso por el intestino delgado. Si falta el factor intrínseco, la cantidad de vitamina B12 absorbida apenas alcanzaría el 1/50 de su valor normal. Cuando el factor intrínseco de la dieta no consigue aportar cantidades suficientes de vitamina B12, y el resultado de una ausencia de maduración de los eritrocitos jóvenes recién formados en la médula ósea se traduce en una anemia perniciosa. Eso es todo, doctor. Muy bien. Sí, esto ya hemos repasado. De todas maneras, ¿no? Como les menciono, siempre quedan algunas cosas y repasar estas cosas son importantes, ¿no? Cosas importantes como decir gastritis, inflamación de la mucosa gástrica. Causas exógenas, por ejemplo, sustancias, los AINES se llaman, los antiinflamatorios no esteroideos, después el alcohol, el tabaco, ¿sí? Y actualmente una gran causa exógena, la infección por Helicobacter pylori, por una bacteria. Y factores endógenos que se refieren, digamos, a la excesiva producción de ácido clorhídrico por las células parietales, que tienen que ver, por ejemplo, con la estimulación del parasimpático. ¿Sí? O la estimulación de la secreción gástrica por la gastrina, una hormona. O el estímulo que hace que los mastocitos empiecen a secretar histamina, que favorece la secreción de ácido clorhídrico y por lo tanto un incremento del factor irritante de la mucosa. Y la otra cosa que lo he mencionado, ¿no? La vasera gástrica, dice, que es el moco que se produce, que está cubriendo la parte interna del estómago. Es como una pista de
de patinaje, sería tal vez más limpio, o sea, es una cosa brillante, ¿no? Que según lo que dice está formado por una capa de moco de 1 a 3 milímetros, dice, y cuya característica además que tiene bicarbonato, que hace que se protege el epitelio de la mucosa. Y la otra cosa importante es la unión de las células, ¿no? De la mucosa, que evita que se produzca esta irritación. Entonces, la gastritis va a ocurrir cuando se rompa esta barrera gástrica, ya sea por cambios en el moco, que es protector, o cambios en las uniones de las células. Y para explicar esto, bueno, hay muchas causas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos del Helicobacter pylori, decimos que produce una sustancia que hace que el moco se diluya y además por el movimiento que tiene es capaz de introducirse entre las células y hacer que la barrera se pierda. Y por lo tanto, que venga la inflamación. Entonces, esta inflamación, ¿no? A la larga, nos ha dicho también, va a lesionar, va a irritar la mucosa. Va a irritar tanto que se va a producir una clorhidria o una hipoclorhidria, o sea, quiere decir que las células parietales se van a alterar, entonces no van a secretar el ácido clorhídrico y se llama hipoclorhidria y aclorhidria. Además, estas células lesionadas no secretan el factor intrínseco, sustancia importante para la maduración de los glóbulos rojos, más bien dicho, para proteger a la vitamina B12, ¿no? Para que después se absorba, y la vitamina B12 es importante para la maduración de los glóbulos rojos. Entonces, como hay una gastritis, una lesión de las células de la mucosa gástrica, no se va a producir factor intrínseco y por lo tanto la absorción de vitamina B12 va a ser deficiente con la consecuencia de producir una anemia perniciosa o anemia megaloblástica, que quiere decir que son células grandes, ¿no? Megalo quiere decir grande. Muy bien. A ver, ¿quién más ha preparado algo? Doctor, yo puedo exponer. Número. No tengo número, soy nueva. Ah, qué bien. Qué bien. ¿Cómo te llamas? María Victoria Mejía Arias. Mejía. María Arias Victoria. María Victoria. Mejía, esto. Mejía. María Victoria. Muy bien, seguí nomás. Está bien. Por si acaso eres el 20. Ok. ¿De qué nos vas a hablar? Yo voy a hablar sobre la glucogenosis tipo 1 o más conocida como la enfermedad de von Jerk. No sé si se ve la pantalla, ¿alguien me podría confirmar, por favor? Sí se ve. Ok, gracias. Ya, la glucogenosis o tipo 1 o enfermedad de von Jerk es una enfermedad hereditaria de la cual existe la carencia de una enzima muy importante que se encarga de liberar la glucosa a partir de glucógeno. Esta enfermedad se transmite de manera autosómica recesiva, que quiere decir que el padre y la madre transmiten el gen mutante al niño. La enzima de la cual existe la carencia se la conoce como la glucosa 6-fosfatasa, que tiene un rol central en la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Como bien se sabe, la gluconeogénesis ocurre en el hígado. Es el proceso mediante el cual, a partir de otros compuestos como lactato, se produce glucosa, un proceso muy importante mediante el cual provee glucosa al cuerpo en momentos de ayuno. En el tercer mecanismo que rodea la gluconeogénesis participa la glucosa 6-fosfatasa, en la cual
Esta enzima se encuentra unida a la membrana del retículo endoplasmático de los hepatocitos. Y cuando la glucosa 6-fosfato es transportada al retículo endoplasmático, es hidrolizada por la respiración hepática, que produce glucosa libre que será liberada a la sangre. Esta glucosa será convertida en acetilcoenzima A, que entra en el ciclo de Krebs y se encarga de dar energía a nuestro cuerpo. En cambio, en la glucogenólisis, que es un proceso mediante el cual a partir de glucógeno se obtiene glucosa, la glucosa 6-fosfatasa tiene la misma función, hidroliza la glucosa 6-fosfato y produce glucosa libre. La carencia de esta glucosa 6-fosfatasa causa en el depósito de glucógeno en los tejidos encargados del metabolismo de esa misma enzima. Si es afectada en el hígado, puede causar hepatomegalia o alteraciones en la glucemia, pero si afecta al músculo, puede causar debilidad muscular o fatiga. Los síntomas de esta enfermedad pueden ir apareciendo desde el nacimiento y gradualmente aparecen otros síntomas, como son vómitos frecuentes, somnolencia, poca actividad, infecciones respiratorias, anorexia. El diagnóstico definitivo de esta enfermedad se la puede realizar llevando a cabo una determinación de los niveles de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Esta enfermedad es muy común y poco conocida, ya que pocas personas lo comparan con la infección de algún parásito debido a que causa una hepatomegalia causando una inflamación del estómago del niño. Y eso sería todo. Ya miren, una pequeña introducción, unas pequeñas aclaraciones. Primero, dice glucogenosis. En realidad nos está hablando del glucógeno. ¿Ya? Y solamente ha cambiado la parte, ¿no? Al final dice glucogenosis. Porque miren, hay muchos términos, ¿no? Glucogenolisis, por ejemplo. Glucogenogénesis también hay. Glucogénesis también hay. Hay glucólisis. ¿Sí? Hay muchos términos que empiezan con gluco. Cada uno tiene su significado, ¿no? Por ejemplo, a ver, solamente para ponerles un ejemplo, glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? ¿Alguien se acuerda? Y esto es para pregunta de examen. Sí, pero ¿qué más? Pues que está bien, pero ¿cómo es todo el proceso? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuál es el fin? Sí, tan directamente. ¿Qué es la glucólisis? ¿Cómo podríamos conceptualizar? Bueno, Doctor, la glucólisis es la primera etapa o el inicio del metabolismo de la glucosa, proceso por el cual se inicia el metabolismo de la glucosa. ¿En qué consiste? Es la división o la partición, si quieren, de una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos en 3 carbonos, o sea, 2 moléculas de 3 carbonos. Y de esta forma se forma el piruvato, ¿no? 2 moléculas de piruvato. Y este piruvato después va a dar lugar a la formación de acetilcoenzima A, que es el segundo paso en el proceso de metabolismo de la glucosa. Lógicamente, en esta primera etapa de la glucólisis se van a producir energía, un poco, está bien lo que dijo el estudiante, no se produce energía, se produce pero muy poco, solamente 2 moléculas de ATP. Y lo que es importante, se generan 4 moléculas de iones hidrogeniosos, que van a ir después a la fosforilación oxidativa en la cual se va a producir la energía en mayor cantidad. Entonces, glucólisis es eso, es el primer paso, es la etapa inicial del metabolismo de la glucosa.
Glucógeno, habíamos dicho, el glucógeno es una molécula muy grande, es un polisacárido que está formado por miles de millones de moléculas de glucosa unidas de forma arbórea que se depositan en las células. Esta glucosa que se reúne como glucógeno en las células se llama glucogenogénesis. O sea, génesis, formación de glucógeno. Entonces se realiza principalmente en células como las del hígado y el músculo. Y ahí se produce cierto depósito. Se dice que del 5 a 8% de los hepatocitos contienen glucosa como glucógeno. Y el 1 al 3% a nivel de las células musculares también se encuentra glucógeno. Entonces, mire, después podemos hablar de otro término que es glucogenólisis. No es otra cosa que la fragmentación del glucógeno, lisis del glucógeno, proceso por el cual se van liberando los componentes del glucógeno, que son moléculas de glucosa, van saliendo, por decirlo. Entonces, hemos pasado el glucógeno, que es una molécula, un polisacárido, hemos hablado de la glucogenogénesis y estamos hablando de la glucogenólisis. Miren, también les he dicho que esta molécula se puede depositar en el hígado y en el músculo. De esta forma, nosotros podemos decir glucógeno hepático y podemos decir glucógeno muscular. ¿Por qué? Porque es en estos sitios donde se va a reunir en mayor cantidad, en mayor proporción, las moléculas de glucosa como glucógeno. Y por lo tanto, como le digo, se llama glucógeno hepático y glucógeno muscular. Entonces, ¿qué será la glucogenosis? La glucogenosis. La glucogenosis es una alteración del metabolismo del glucógeno. Quiere decir que no se puede utilizar ese glucógeno que está depositado. Y de esta manera, como ya sabemos que hay un glucógeno hepático, un glucógeno muscular, ¿sí? Entonces puede haber alteración del metabolismo del glucógeno hepático y se va a llamar glucogenosis hepática. Va a haber una alteración del metabolismo del glucógeno muscular y vamos a hablar de la glucogenosis muscular. Entonces, esa es la primera cosa que deberían anotar, es eso, ¿no? ¿Cómo se llama la alteración del metabolismo del glucógeno? Se llama glucogenosis. Creo que ya les mencioné, ¿para qué sirve el glucógeno en el hígado? ¿Cuál será la razón que nosotros ahorremos glucosa como glucógeno en el hígado? ¿Cuál será la función? ¿Alguno sabe? Es una fuente de energía directa, doctor, principalmente para el cerebro, los hepatocitos, los riñones, y En se realidad, utiliza en momentos de, ¿cómo se dice? Se utiliza a lo largo del día. ya. No, miren, está bien, Pablo, pero el glucógeno hepático, el glucógeno usado, que nosotros tenemos como en el banco, nuestro glucógeno guardadito, sirve para mantener los niveles de glucosa en la sangre. Esa es su función. Está muy bien, dijo, en general, la glucosa que nosotros obtenemos del metabolismo de los hidratos de carbono, así pero continuamente, en este momento, más tarde, inclusive dormido, uno utiliza la glucosa. El otro tema que vamos a hablar es de hipoglucemia. Vamos a ver cómo esta molécula, si baja, hasta puede matar. Entonces, normalmente nosotros, en la sangre,
en la sangre, nuestro nivel de glucosa está más o menos alrededor de 80. No hayan comido 70, digamos. Bueno, eso un segundito, por favor. Van a disculpar, se ha cruzado una llamada. Entonces, como están bien, ¿no? Están escuchando, ¿sí? Hola, hola. Sí, se le ¿Sí? escucha, doctor. Muy bien. Entonces, miren, la glucosa es una molécula permanente en nuestra sangre. Nuestro nivel está más o menos alrededor de 80, 90, 100. Eso tiene que mantenerse. Entonces, uno no come la glucosa, no come alimentos que tengan glucosa, la sangre siempre va a tener esa cantidad. ¿Cómo lo hace? Saca de los depósitos que hemos guardado en el hígado. Entonces, el mecanismo es a través de la fosforilasa, como ha dicho el glucagón y la insulina, son secretados por el páncreas y por la médula suprarrenal, salen de estos lugares y van hacia el hígado, y del hígado, el hígado hace que se desprenda la glucosa para que el nivel de glucosa se mantenga siempre en 80, 90. ¿Sí? Entonces, la función del glucógeno hepático es mantener los niveles de glucosa. Eso es importante. Y el glucógeno muscular más bien tiene una función, pero de generar energía para el músculo que ha guardado su glucosa como glucógeno. Entonces, miren cómo es, ¿no? La naturaleza. La naturaleza sabe que el músculo necesita energía, pero permanentemente. En este momento, por ejemplo, estamos en contracción de los músculos de la espalda, estamos sentados. Y esa contracción es generación de energía y es consumo de glucosa con oxígeno. Entonces, cuando uno hace ejercicio, lógicamente las células musculares necesitan más glucosa para poder realizar su contracción. Y ahí está la glucosa como glucógeno para que estas células cumplan esta función de contraerse. Entonces, el glucógeno muscular está depositado para que la célula muscular pueda utilizar esta molécula para generar energía. Entonces, todo lo después de hablar de glucogenosis son alteraciones que van a ocurrir a estos niveles. Por ejemplo, ya lo ha dicho, ¿no? Como idea no más grande. Entonces, ¿qué pasará si uno tiene glucogenosis hepática? Hay varios tipos de glucogenosis, ¿no? Y sucede que en la glucogenosis de tipo 1A, que se llama enfermedad de von Hier, que dice que no hay una fosforilasa, dice. Y por lo tanto no sale la glucosa del glucógeno del hígado. ¿Qué va a tener la persona? Va a tener hipoglucemia.
Entonces, una consecuencia de una glucogenosis de tipo 1A de tipo hepática es la hipoglucemia. Eso vamos a ver en alguna parte cuando hablemos del tema. Entonces, que quede claro, ¿no? Porque es pregunta de examen. Se les pregunta, se dice, ¿cómo se llama alteración del metabolismo del glucógeno? ¿Cómo se llama? Glucogenosis. O les puedo decir, ¿cuántos tipos de glucogenosis conoce? ¿Cuántos son? Dependerá si va a alterar la absorción o el metabolismo, doctor. No. Fuera Por hepático o favor. muscular. Eso es el glucogenosis hepática o glucogenosis muscular. Glucogenosis hepática que afecta al hígado. Glucogenosis muscular que afecta al músculo. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque se va a alterar la salida de ese glucógeno, ya sea en el músculo o ya sea en el hígado, dependiendo de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, esos es, digamos, algunos detalles que uno tiene que tomar en cuenta cuando estudia glucogenosis, que nos ha mencionado. Claro, esto vamos a volver a hablar más adelante, porque es parte del temario, ¿sí? Vamos, ¿alguien más que va a hacer la práctica o alguna pregunta sobre lo que acabamos de mencionar? Y solamente para un poquito captar alguna idea que dijo Pablo. Miren, y también lo que dije, ¿no? Nosotros tenemos un nivel de glucosa constante en la sangre. ¿Para qué? Para que nuestro organismo sea capaz de producir la energía que necesita. ¿Sí? Dependiendo de la función, dependiendo de la ocasión, la glucosa va a llegar donde cumpla la función de generar energía. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de las hipoglucemias, ¿no? Que lógicamente dependiendo del nivel, del grado de la caída del nivel de glucosa, ¿no? Porque hipoglucemia no significa otra cosa que, o significa caída del nivel de glucosa. Acabo de decirles que el nivel es 80, 100 más o menos. Si esto va bajando, se llama hipoglucemia. Miren, podemos tolerar todavía hasta un nivel de 55, 50 de caída de la glucosa. Seguramente van a aparecer algunos síntomas, pero ya cuando llega a 45, se produce un cuadro grave de hipoglucemia. Hasta uno se puede morir, ¿no? Pero miren, les mencioné también, gracias a Dios, esto no ocurre en personas normales, porque la glucosa sí o sí se va a mantener 70, 80, 90, no va a bajar más de allá. ¿Por qué? Porque tenemos reservas, tenemos mecanismos para que se genere la glucosa. Y esos mecanismos se llaman, por ejemplo, glucogénesis, que es formación de glucosa a partir de otras moléculas que no son hidratos de carbono. Entonces hay muchas cosas que tenemos que recordar para hablar de estas alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien Doctor, quiere hacer la práctica? yo. ¿Pasa Fátima? Señorita, ¿va a ser? ¿Pasa? Papá Zacariza, yo Fátima. ¿Ya ha hecho alguna práctica o primera vez? Es la primera vez. Ah, qué bien. Pasa Fátima. Muy bien. ¿De qué nos va a hablar? De la gastritis voy a presentar. Fátima. De todas maneras, usted es el 21, señorita. Ya está bien. ¿Se ve? Sí, claro. ¿Sí se Ya, ve? ya está bien. Ya. La gastritis es la inflamación de la mucosa que recubre de las paredes del estómago. El revestimiento del estómago contiene células que segregan enzimas
y ácido, que ayudan en la digestión, que cuando estas se inflaman ocasionan molestias. Las causas más comunes de la gastritis son ciertos medicamentos como el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, ibuprofeno, entre otros fármacos. El consumo excesivo de alcohol, infecciones en el estómago por una bacteria llamada Helicobacter pylori. El fumar, el estrés excesivo, ingestas de alimentos picantes. En los tipos de la gastritis tenemos, según su duración, que sería la gastritis aguda. Este dura días y desaparece cuando el agente que lo causa lo hace. La gastritis aguda suele estar causada por el consumo prolongado de algunos fármacos, como el ibuprofeno, la ingesta excesiva de alcohol, los tres. Luego tenemos la gastritis crónica, que se produce cuando la enfermedad dura meses o incluso años. La principal causa es la infección por la bacteria Helicobacter pylori. También se debe a una alcalinización del pH del estómago que se origina por el reflujo biliar. Luego tenemos según sus síntomas y consecuencias. Sería una gastritis erosiva, que se produce cuando se origina una ulceración en la mucosa del estómago debido a que esta debido a la debilidad de la mucosa que las protegen y dejan pasar los ácidos. Tiene una gran relación con el abuso del tabaco y el alcohol. Luego tenemos la gastritis atrófica. En este caso, la capa protectora del estómago es la que resulta afectada, incrementando el riesgo de sufrir cáncer de estómago. La causa más común afecta de esta capa es la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. La gastritis atrófica presenta otro tipo de síntomas también como anemia o mala absorción de los nutrientes durante la digestión. En los síntomas se requiere un diagnóstico médico y algunos síntomas incluyen el dolor de la parte superior del vientre, náuseas, vómitos, acidez estomacal, indigestión, pérdida del apetito, vómitos con sangre en el caso de que la gastritis cause un endurecimiento del estómago. En el diagnóstico, entre las pruebas, está el análisis de sangre. En este se analizan los niveles de glóbulos rojos. Luego la gastroscopía, que en este se comprueba el interior del estómago y el estado de la mucosa. En el tratamiento, lo normal es que se cure después de que desaparece el agente causante, dependiendo de la incidencia de los síntomas. Se anda cortando su voz, señorita, no sé qué está. Se anda cortando su voz, no hay continuidad. Es que creo que es su micrófono. O alguien está con micrófono prendido. Si se te escucha entrecortado todo el rato que hablas.
Ahora sí. Ahora se ha cortado definitivamente. Ahora sí. No. Ahora. No, está mal, no, se ha cortado definitivamente, no le escuchamos nada, señor. Estamos viendo sus imágenes, pero su voz nada, no hay. Doctor, yo le escucho normal. Yo no, a ver, voy a ver el micrófono. ¿Está bien? ¿Está abierto? No sé. Yo también, doctor, normal se escucha. ¿Qué estará pasando entonces? Ahorita no, no están escuchando en este momento, yo no escucho nada. Sí, doctor. Sí que escuchan o no escuchan. Ahorita no está exponiendo, doctor. Está apagado nomás su micrófono. Y ahora sí. Ahora sí, pero a ver, otra vez, intente. Ya. En el tratamiento, lo normal es que se cure cuando desaparece el agente causante, dependiendo de la incidencia de los síntomas y de la gravedad de la enfermedad. Se utilizan algunos medicamentos como a los antiácidos inhibidores de la bomba de protones, que reduce la cantidad de ácido gástrico producido por las glándulas que cubren las paredes del estómago, como el esomeprazol, entre otros. Las personas que tienen gastritis tienen prohibido algunos alimentos, que sería como las verduras, hortalizas, brócoli y coliflor, pimientos, entre las frutas ácidas de poca maduración, el limón, el pomelo, en los lácteos, leche entera, queso, en las carnes ricas en grasas, embutidos, los chorizos, las bebidas con gas, con cafeína, café o té, salsas y condimentos picantes. En los alimentos permitidos, está la pasta, arroz, pan blanco, verduras cocidas, pescados, productos lácteos, bebidas sin cafeína, carnes magras como pollo, pavo o conejo. En la prevención sería evitar el uso de las sustancias que pueden inflamar la mucosa del estómago, evitar el prolongado uso de medicación como el naproxeno, ibuprofeno, así como reducir y suprimir ingestas de alcohol, de comidas que puedan irritar el revestimiento del estómago, evitar que se desarrolle una gastritis causada por este tipo de agente. Eso sería, doctor. Muy bien, Fátima. Un poquito, no sé, ha habido interrupción, no sé, algo ha pasado. Pero los conceptos están muy bien, hay que empezar a aplicarlos y bueno, recordar, ¿no? Vamos, ¿a quién más va a hacer la práctica? ¿Ha preparado alguien más algo?
Ya, miren, si no hay nadie más o hay alguien más que va a hacer la práctica, ya, miren, vamos a hablar de esto de lo que se llama la hipoglucemia. Doctor, buen día. En general, sí, dígame. ¿Será que puedo exponer Sí, pero estoy convocando y, bueno, ¿de qué nos va a hablar? sobre la apendicitis? Dígame, ¿usted ya presentó? No, es primera vez. ¿Cómo se llama? Martín García Valeria. Martínez García Valeria. Valeria, muy bien. Doctor, ¿es sí o sí preservando pantalla o se puede comer sin? Un ratito, a ver, usted es el número 22. ¿Qué decía? Sí o sí presentando pantalla o se puede presentar así exponiendo nomás? No, 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 sí o sí, pantalla. Ah, ya, doctor, no he preparado. No, pues tienes que preparar bien, ¿no? Ya, ya está bien, gracias. ¿Alguien más que ha hecho la práctica, ha preparado la práctica? Bueno, como no hay, entonces vamos a hacer el avance de la materia. Y el tema se llama hipoglucemia. Hipo en general quiere decir bajo, disminuido. Glucemia, glucosa, disminución de la cantidad de glucosa quiere decir. Todos nosotros mantenemos un nivel constante de glucosa en la sangre. Las personas sanas tenemos un nivel continuo de glucosa. Y esto hace que el organismo esté preparado para cumplir sus funciones. Porque lo ha dicho Pablo, la glucosa es la molécula a partir de la cual el organismo genera energía. Y también nosotros hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Metabolismo de la glucosa, que habíamos dicho que tiene 4 pasos, ¿no ve? Glucólisis, formación de acetilcoenzima A, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Y nos han dicho que de una molécula de glucosa se generan 34 moléculas de adenosín-trifosfato. Y cada molécula de adenosín-trifosfato tiene ¿cuántas calorías? Cada molécula de adenosín-trifosfato, ¿cuántas calorías tiene guardadas? Porque lo que hace el ATP es unir los radicales fosfatos y de esta manera concentrar la energía en esa molécula que se llama ATP. ¿Y qué sabemos de esa energía? Y les he hecho calcular también. Y esto es pregunta de examen también. ¿Qué les he dicho de la energía? Que de una molécula de adenosín trifosfato se producen 12.000 calorías en total y cada molécula tiene dos enlaces de alta energía. Y por lo tanto, ¿cuántas calorías? Miren, eso es un pequeño detalle. Miren, así es. Adenosín trifosfato. ¿De qué se forma el adenosín trifosfato? Se forma a partir del adenosín monofosfato. Adenosín trifosfato quiere decir una molécula de adenina más ribosa, un azúcar de 5 carbonos, unidas a 3 radicales fosfato. Y esto es una molécula que ahorra energía. Esta molécula de ATP tiene 3 moléculas de fosfato. Lo ha dicho, acaba de decir Pablo. Dijo, y cada
radical fosfato se une al siguiente a través de un enlace de alta energía. Entonces, el tercero con el segundo radical fosfato se une y forma un enlace de alta energía. El segundo con el primero se une y forma otro, se une a través del enlace de alta energía. Cada enlace de alta energía causa 12.000 calorías. Cuando se rompe este adenosín trifosfato, se pierde el fosfato, se libera el enlace de alta energía, se van a liberar 12.000 calorías por cada enlace de alta energía. Entonces, por eso la pregunta era así, decía, ¿cuántas calorías genera el ATP? 24.000, porque tiene dos enlaces de alta energía. ¿Correcto hasta aquí, no es cierto? ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Entendido? Sí, doctor. Entonces, miren, así para un poquito más aclarar la cosa. Tenemos ATP, adenosina más ribosa más 3 moléculas de fosfato. Entonces, yo empiezo a pensar, a trabajar y utilizo mi ATP. Se libera el radical fosfato. Se han liberado 12.000 calorías que mi organismo va a utilizar para cumplir sus funciones. Yo sigo trabajando y se rompe el otro enlace más. Y se producen otras 12.000 calorías. ¿Qué va a quedar al final? ¿Qué queda? Queda el adenosín monofosfato. Este adenosín monofosfato, por esos procesos de metabolismo de la glucosa en este caso, se va a volver a generar energía y esa energía se va a unir a la AMP a través de un radical fosfato con un enlace de alta energía para dar el ADP, adenosín difosfato. Y si la célula está en constante generación de energía, la energía se va a usar con un segundo enlace que se va a unir al ADP para formar el ATP. Y de esta manera tenemos una molécula que se llama ATP que tiene dos enlaces de alta energía. Que la ruptura de cada enlace de alta energía genera 12.000 calorías. Entonces, nuestro organismo necesita esta molécula, la glucosa. Y también, acabo de decirles, ¿no? Este nivel de glucosa se tiene que mantener. ¿Y cómo se mantiene? A través del glucógeno hepático. No coman, igualito el nivel se va a mantener. Y este nivel, dependiendo de algunos textos, hay algunas variaciones. Hay algún texto que dice, la glucemia normal es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Hay otro que dice que es un poquito menos, de 60 a 100 miligramos por decilitro. Y en el Guyton dice, la glucosa normal, después de estar en ayuno de más o menos 3-4 horas, después de no comer 3 a 4 horas, imagínense, ¿no? Y es una aplicación del glucógeno, digamos, es de 90 miligramos por decilitro, después de dejar de comer 3 a 4 horas. ¿Sí? Y dice, si nosotros comemos bien, como alguna vez en un banquete, en alguna reunión, este nivel de glucosa puede llegar hasta 140 miligramos por decilitro. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo se mantiene este nivel de glucosa en la sangre? ¿Qué hace el cuerpo? Primero que absorbe, ¿no? Nosotros comemos, digerimos, absorbemos glucosa y ahí está. Tenemos un exceso, se deposita como glucógeno, pero el nivel es 80, 90, 100. Y además, si es que no consumimos glucosa, como también les hablé, el organismo va a recurrir a dos mecanismos extras para generar glucosa, que va a ser la glucogenólisis o la gluconeogénesis, ¿no? que se va a producir en algunos órganos. De esta manera, el nivel de glucosa se mantiene en 90, 80 miligramos por decilitro. Pero,
acabo de decirles que hipoglucemia es la caída de la glucosa, del nivel de glucosa. Entonces, por alguna razón, no comemos en ayunos y la glucosa va bajando, ¿no? Y dice que cuando llega a 55 miligramos por decilitro, se va a desencadenar unas respuestas orgánicas para que el nivel de glucosa suba, se incremente. ¿Qué va a pasar primero? Dice. Lo primero, que después cuando baje demasiado, lo que va a hacer, la glucosa va a ser una inhibición o disminución de la secreción de la insulina. Claro, porque si se mantendría el nivel de insulina, ¿qué pasaría? La poca glucosa que tenemos se entraría a las células y la persona haría una hipoglucemia, digamos, muy rápida. Pero el organismo responde adecuadamente primero haciendo que ya no se secreta más insulina. Pero además, esta respuesta de la disminución de la insulina hace que el organismo libere lo que se llaman las hormonas contrarreguladoras. O sea, contrarreguladoras en el sentido de subir la glucosa. ¿Y cuáles son estas hormonas? Son el glucagón y la adrenalina. ¿Ya? ¿Y qué hacen estas hormonas? Estas hormonas lo que hacen es sacar la glucosa del glucógeno hepático a través de una fosforilasa. Lo que hacen es estimular a la fosforilasa que está en el hígado y el hígado desprenda las moléculas de glucosa para que la glucosa se mantenga en una cantidad que habíamos dicho 80, 90, 100 miligramos por decilitro. Existe una clasificación de las hipoglucemias. Hay una que se llama la hipoglucemia de ayuno o postprandial. Su nombre lo está diciendo, ¿no? Dice que puede aparecer entre las 5 a 6 horas después de comer. Es una hipoglucemia que puede aparecer también después de que uno ha dormido, ¿no? ¿Cuántas horas dormimos? 6, 7, 8 horas. Entonces puede ser que baje el nivel de glucosa. Pero hay otra hipoglucemia que es medio rara, que se llama hipoglucemia postprandial o reactiva. Imagínense que haya una hipoglucemia después de comer. Entonces, esto vamos a explicar en qué consiste, pero hay una hipoglucemia reactiva o postprandial que dice que aparece casi inmediatamente después de comer o a las 2 o 4 horas después de consumir alimento. ¿En qué casos ocurrirá que la glucosa se consuma rápidamente o baje rápidamente? ¿En qué casos ocurrirá un consumo excesivo de glucosa? Cuando uno hace ejercicio, doctor, Sí, puede pasar, claro que sí. Sí, por eso a veces hasta el hambre, ¿no? Baja y hasta el hambre. Pero desde el punto de vista orgánico, ¿alguna hormona hará que se consuma más rápido la glucosa? Sí, miren, La adrenalina, doctor. el exceso de insulina, ¿ya? Entonces, si el organismo tiene una excesiva cantidad de insulina, se puede producir hipoglucemia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace la insulina? ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirve la insulina y la glucosa? ¿Cuál es su función?
Y les digo, ¿no? Relacionado con esta pregunta, les digo un exceso de